Como cada miércoles en Tiempo de sus Derechos en Mexiquense Noticias, saludo con gusto a Andrés Solís Álvarez. Él es periodista, autor del Manual de Autoprotección para Periodistas y de la Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura sobre la Violencia. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. La verdad es que por poquito y nos toca hablar de esto la semana pasada, pero vaya camino que ha tomado todo lo que sucedió en el Senado la semana pasada. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Melissa? Qué gusto me da saludarte como siempre todos los miércoles a esta hora de la mañana. Y bueno, es que sí, pues en este país de repente, como decimos las y los periodistas, la liebre brinca en cualquier momento y eso hace que nuestra agenda cambie y no nos vamos a perder el tiempo, Meli, en este ridículo que encabezaron dos senadores en el Palacio Legislativo ahí sobre el Paseo de la Reforma, en la sede del Senado, porque es ocioso repetir pues algo que es vergonzoso. Pero lo que sí es muy interesante es que lo que sucedió después de esto, lo que ha venido sucediendo es, primero, el senador y presidente nacional del PRI, de lo que queda del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, envió una carta a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para solicitar su incorporación al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con el argumento de que el otro senador, Gerardo Fernández Noroña, lo había amenazado. Y en su carta, el senador del PRI dice que él es un ciudadano defensor de derechos humanos. Y esto, pues aparte de que resulta irrisorio, es una serie de mentiras o falsedades que el senador quiere pasar como verdades y tratar de engañar a la sociedad. ¿Por qué? En primera instancia, él es un senador de la República, no es ni periodista ni persona defensora de derechos humanos. Claro, cualquier persona puede convertirse en defensora de derechos humanos cuando salimos a defender un derecho, ¿no? Como aquí lo hacemos justamente en este espacio de manera cotidiana de poner sobre la mesa los derechos de las personas para que los conozcamos y los defendamos. Pero Alejandro Moreno Cárdenas no es ni periodista ni defensor de derechos humanos. Acusar las amenazas, pues está bien, pero hay otros canales. La ley que creó el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas establece que ninguna funcionaria pública, ninguna persona funcionaria pública puede ser incorporada al mecanismo de protección por dos razones fundamentales. Cuenta ya con la protección del Estado y en el caso particular del senador, tiene fuero constitucional, ya cuenta con una protección. Y en segunda instancia, porque las personas funcionarias públicas normalmente se vuelven agresoras de personas, de periodistas y defensoras de derechos humanos y no pueden ser juez y parte. Lo establece muy claro la ley y hay un acuerdo de la Junta de Gobierno del propio mecanismo, del cual formo parte yo, de esta Junta de Gobierno, por ser integrante del Consejo Consultivo Melissa, te lo digo con conocimiento de causa. Entonces, la ley no prevé que personas funcionarias estén incorporadas al mecanismo. Alejandro Moreno Cárdenas no es ni periodista ni persona defensora, lo que hizo fue un ridículo al pedir su incorporación al mecanismo. Pero tan lamentable es esto como lo que siguió al día siguiente cuando en el evento matutino en Palacio Nacional un colega periodista le pregunta a la presidenta sobre este tema de la incorporación de Alejandro Moreno Cárdenas y la presidenta o peca de ignorante o también de manipular la verdad, porque respondió que se iba a hacer un estudio de riesgo, que como cualquier persona, servidora pública, legislador o integrante de la sociedad civil, se hacían estos estudios de evaluación de riesgo y lo que determine el riesgo, pues establece un plan de protección y que en estas evaluaciones de riesgo, dijo la presidenta, participa el gabinete de seguridad. Ahí hay dos mentiras lamentables de la propia presidenta, porque insisto, ninguna persona funcionaria pública puede ser incorporada al mecanismo. Y si no lo sabe la presidenta, qué lamentable. Si no se lo aclararon, qué triste. Si lo dijo con conocimiento de causa para engañar, es todavía peor. Pero además también miente la presidenta cuando dice que en estas evaluaciones de riesgo participa el gabinete de seguridad. Eso no es verdad. Los estudios de evaluación de riesgo los elabora personal especializado de la Secretaría de Gobernación, se someten a revisión de quienes integramos la Junta de Gobierno y para que un estudio de evaluación de riesgo sea aprobado, tiene que contar con los votos por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno, que te digo quiénes son: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la República. Son 4 votos por parte del Estado mexicano y 4 votos de quienes integramos el Consejo Consultivo. Si no están esos 8 votos, no se aprueba ningún estudio de riesgo ni ningún plan de protección. Pero como podrás ver, están presentes en la Junta de Gobierno
la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que sí pertenece al Gabinete de Seguridad, pero no hacen estudios de riesgo. Y no están ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Marina. Es importante aclarar esto para que nuestra audiencia sepa que ustedes, como audiencia, si defienden un derecho, sí pueden ser incorporados al mecanismo que para eso se creó, pero no caigamos en la falsedad de una o de otras partes, ni del senador, ni de la propia presidenta Meli. Creo que es importantísimo aclarar. Es que sabes que, Andrés, me parece, y con esto quisiera que termináramos esta conversación, que sucede lo mismo que cuando tratamos el tema de dato protegido, que empezamos entonces a banalizar todos estos mecanismos, todas las legislaciones correspondientes, porque tú lo acabas de detallar muy bien. No es tan sencillo como decir, bueno, porque recibí un insulto, entonces tengo que estar suscrito a un mecanismo como el que bien nos puntualizaste, sino que es una serie de pasos para garantizar que los periodistas y los defensores de derechos humanos sí tengan esta protección, porque las amenazas en su contra son reales, Andrés. Así es, son reales y ha habido casos no solamente de asesinatos, sino de desaparición Sí, forzada, claro. secuestros, privaciones de la libertad, robo de equipos, agresiones directas contra medios, contra oficinas de organizaciones de la sociedad civil, y por eso se crearon estos mecanismos como una manera de responder ante el clima de violencia, y vale mucho la pena decirlo. El mecanismo federal es imperfecto, tiene muchas deficiencias, muchísimas deficiencias, pero ha ido evolucionando gracias a la presencia de Sí. quienes integramos el Consejo Consultivo, que somos la sociedad civil, y finalmente es importantísimo decirlo, recordarlo, la Ley de Protección del Estado de México es actualmente la mejor ley en la materia, y el mecanismo de protección del Estado de México es el que tiene mejor diseño institucional, con sus deficiencias, pero que nos ha permitido avanzar en mejores esquemas de protección, que bueno, pues quienes hacen las Claro. leyes como los senadores y quienes las llevan a cabo como los jefes de Estado deberían de conocerlas. Andrés Solís Álvarez, siempre es un gusto conversar contigo. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo para ti, Meli, a todo el equipo y por supuesto a la maravillosa audiencia que siempre nos acompaña. Gracias, Andrés.